¿Qué harías si te dijera que el miedo que sientes es una mentira? Que todo lo que te paraliza, que todas esas noches de ansiedad, que ese pavor a fallar o ser rechazado, no son más que una ilusión creada por tu mente. Suena imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo sabían. No es que no sintieran miedo, sino que lo habían desmantelado hasta convertirlo en algo insignificante. Imagínate ser imparable. No tener miedo de perder, de lo que piensen los demás, de la incertidumbre o incluso de la muerte. Esa es la mentalidad estoica y hoy te voy a mostrar cómo lograrla. Pero cuidado, porque una vez que lo entiendas, ya no habrá vuelta atrás. Prepárate, porque después de este video, tu relación con el miedo cambiará para siempre. La mayoría de las personas creen que el miedo es algo inevitable, una emoción que simplemente aparece y nos domina. Pero los estoicos sabían que el miedo no es un hecho, sino una interpretación. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre ello. Si te enfrentas a un desafío y piensas, voy a fracasar, sentirás terror. Pero si en la misma situación te dices, esto es una oportunidad para crecer, el miedo desaparece. La diferencia no es la realidad, sino la historia que te cuentas sobre ella. El miedo se alimenta de tu percepción. Cuando decides verlo como una barrera, te paraliza. Cuando lo aceptas como un reto, te impulsa. Los estoicos entendían que la clave no es evitar el miedo, sino aprender a interpretarlo de manera diferente. Entonces, la próxima vez que sientas miedo, hazte esta pregunta. ¿Es el miedo una realidad o solo una idea que me estoy contando? Si cambias la historia, cambias la emoción. El miedo rara vez se basa en el presente. Casi siempre es una proyección de algo que aún no ha ocurrido. Séneca lo explicaba perfectamente. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Piensa en todas las veces que has temido algo que nunca pasó. Tal vez una presentación en público, una conversación difícil o un cambio importante en tu vida. Antes de que ocurriera, imaginaste los peores escenarios, el ridículo, el rechazo, el fracaso absoluto. Y cuando finalmente pasó, ¿fue tan grave como lo imaginaste? Probablemente no. El problema es que dejamos que nuestra imaginación trabaje en nuestra contra, fabricando monstruos donde no los hay. Pero ¿qué pasaría si la usáramos a nuestro favor? Aquí es donde entra la práctica estoica del premeditatio malorum. Imaginar conscientemente los peores escenarios, no para asustarnos, sino para prepararnos. Cuando entrenas tu mente para enfrentar cualquier posibilidad, el miedo pierde su fuerza. Ya no es una amenaza, sino una variable controlada. El miedo es la anticipación del dolor, pero la ironía es que a menudo el miedo es peor que el dolor mismo. Marco Aurelio decía, si te duele, soporta. Si no puedes soportarlo, terminará pronto. Si persiste, te acostumbrarás. La mente humana está diseñada para adaptarse. No importa cuán difícil sea una situación, con el tiempo te ajustas a ella. Sin embargo, cuando temes algo, lo prolongas en tu cabeza mucho antes de que suceda. ¿El resultado? Vives en un sufrimiento constante por algo que quizá nunca pase. Los estoicos enfrentaban el dolor de manera directa. No huían de él, lo aceptaban como parte de la vida, y al hacerlo, se volvían inmunes a su dominio. La próxima vez que el miedo te paralice, pregúntate, ¿realmente este dolor será tan insoportable? Te sorprenderá darte cuenta de que, en la mayoría de los casos, la respuesta es no. Para los estoicos, el miedo es una respuesta natural a lo desconocido o a la posibilidad de perder algo que valoramos. Sin embargo, ellos entendían que el miedo es, en gran parte, una construcción mental. No es el evento en sí lo que nos aterra,
sino la interpretación que le damos. Epicteto decía, no nos perturban los eventos, sino nuestra opinión sobre ellos. Si cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra relación con el miedo. Los estoicos tenían un enfoque radicalmente diferente. Lo enfrentaban, lo aceptaban y lo transformaban en fuerza. No se trata de no sentir miedo, sino de aprender a dominarlo para que no controle nuestras acciones. Uno de los métodos estoicos más efectivos para vencer el miedo es la visualización negativa. En lugar de huir de sus temores, los estoicos los enfrentaban en su mente. Se imaginaban perdiendo aquello que más temían perder: su riqueza, su estatus, su salud o incluso su vida. Al visualizar estas pérdidas con frecuencia, se desensibilizaban y aprendían a valorar lo que tenían sin apegarse a ello. Paradójicamente, esto los hacía más fuertes y más preparados para cualquier adversidad. Otra herramienta clave es el amor fati, o el amor al destino. Marco Aurelio nos enseñó que no debemos resistir lo que sucede, sino abrazarlo. El miedo surge cuando nos aferramos a un resultado específico, cuando luchamos contra la realidad en lugar de fluir con ella. Si aceptamos que la vida es impredecible y que todo lo que ocurre tiene un propósito, eliminamos gran parte de la ansiedad y el temor. Aquí viene la verdad más brutal. El miedo no se vence pensando en él, sino actuando a pesar de él. Séneca decía, haz lo que temas, y el miedo morirá en el proceso. Puedes leer libros, ver videos y reflexionar sobre cómo superar el miedo, pero nada de eso servirá si no te enfrentas a lo que temes. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar incluso cuando lo sientes. Piensa en cualquier momento de tu vida en el que hayas tenido miedo, pero lo hayas hecho de todos modos. ¿Cómo te sentiste después? ¿Más débil o más fuerte? Exacto. La valentía es un músculo, y como cualquier músculo, solo crece con el uso. Así que deja de esperar el momento en el que el miedo desaparezca. Eso no va a pasar. El momento correcto es ahora. Epicteto enseñaba una lección fundamental. Solo hay dos cosas en la vida, lo que puedes controlar y lo que no. El miedo suele aparecer cuando intentamos controlar lo incontrolable. Si te preocupa el futuro, recuerda que no puedes predecirlo. Si temes lo que piensan los demás, acepta que no puedes controlar sus opiniones. Lo único que realmente posees es tu mente y tus acciones. Cuando comprendes esto, el miedo pierde su poder. Ya no intentas manipular el mundo exterior, sino que enfocas tu energía en lo que sí depende de ti, tu actitud y tu respuesta ante la vida. El miedo más profundo del ser humano es la muerte, pero los estoicos no solo no la temían, la usaban como motivación. Marco Aurelio practicaba el memento mori, recordándose a sí mismo que la muerte podía llegar en cualquier momento. Lejos de ser deprimente, esto lo hacía valorar cada instante. Cuando dejas de temer a la muerte, empiezas a vivir de verdad. Ya no postergas, ya no evitas riesgos innecesarios, ya no temes el qué dirán, porque al final, lo único que importa es cómo viviste antes de que llegue el momento final. En última instancia, los estoicos no tenían miedo porque entrenaban su mente a diario. No esperaban que la valentía apareciera por sí sola en momentos de crisis, sino que cultivaban la disciplina mental todos los días. Practicaban la incomodidad, enfrentaban sus miedos imaginarios y abrazaban la vida con aceptación total. Si aplicas estos principios, poco a poco verás que el miedo deja de dominarte y, en su lugar, te conviertes en alguien verdaderamente libre. Ahora ya lo sabes, el miedo no es una sentencia, es una elección. Puedes seguir dejando que te controle, o puedes tomar el camino estoico y enfrentarlo con valentía. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento?
¿Lo dejarás pasar como un simple video más o lo aplicarás en tu vida? Si realmente quieres cambiar, empieza hoy. No mañana, no la próxima semana. Déjame un comentario. ¿Cuál es el miedo que más te ha paralizado y qué vas a hacer al respecto? ¿Seguirás siendo esclavo del miedo? Nos vemos en el próximo video.